Entonces, la Navidad es un acontecimiento real, simbólico e histórico. Esas tres dimensiones tenemos de la Navidad. Pero ante todo, quisiera remarcar que para aprender de la vida hay que ser observadores, apreciar el por qué y para qué suceden las cosas de esta manera, porque nos permiten a nosotros existir y dar testimonio, si es que nos damos cuenta, de los principales acontecimientos. La Navidad es una fiesta de luz. ¿Por qué? El Sol, en sus diferentes aspectos respecto a este planeta, marca cuatro estaciones, especialmente en los hemisferios un poco lejanos del Ecuador. Cuatro estaciones. Y el Sol se va moviendo es como una notificación en el horizonte oriente hacia el norte y hacia el sur. Voy a explicar desde el ángulo del hemisferio norte prácticamente toda esta charla. Habría que hacer su similitud, porque la hay, en el hemisferio sur. Cuando aquí es el 22 de diciembre, en el sur es el 22 de junio. Cuando aquí es el día más corto de luz, en el sur son el día más largo. Siempre un complemento, dada la incidencia de los rayos en nuestro planeta y al final de cuentas en toda la vida y en nosotros principalmente, como un eje de la conciencia que nos permite atestiguar esto. Tenemos nosotros dos equinoccios que son en septiembre y en marzo. Voy a hablar del hemisferio norte. El equinoccio de primavera el 21 de marzo, punto vernal y solsticial, perdón, y punto equinoccial. Y el 22 de septiembre también, otro punto equinoccial. Igual día y noche es lo que significa equinoccio. Pero tenemos los cambios de polaridad que son los solsticios, que es el 22 de junio y el 22 de septiembre, pero que termina de estar el sol fijo o esticio o estático 3 días después, los famosos 3 días para que nazca de nuevo el sol y la esperanza. Desde hace muchos años, mucho más antes de la aparición histórica del llamado Jesús el Hijo del Carpintero, que fue conocido como Jesús el Cristo, el que reflejó esa luz y decía que entre él y su Padre no había diferencia, y el Padre es el Padre solo, o representación de lo que nos alimenta y nos orienta siempre. Esos 3 días son muy importantes. Hablaremos un poco más adelante de ellos. Entramos al solsticio de invierno el 22 de diciembre, pero termina el 25 a las 0 horas. Esto lo conocieron iniciados de Egipto miles de años antes de la venida de Jesús y le llamaron que era el nacimiento de Horus, el hijo del padre, de hecho de la relación que había entre Isis y Osiris. Nace Horus, el hijo, el bendito hijo, que eleva el vuelo para reconocerse como ley celeste, para llevar los mensajes al terrestre que somos los humanos, el mensajero.
asignación que se le da a los ángeles y a otras entidades superiores, porque nos recuerda nuestro verdadero origen y nuestra verdadero propósito. También el 25, el día que arranca el solsticio de invierno, que deja de estar quieto y vuelve a nacer con toda la esperanza de volver a llenar de luz, de fertilidad, de animación, de estímulo, de manifestación a todo el potencial espiritual que hay en la vida. También el 25 a las 0 horas, miles de años antes de la venida de Jesús, se celebraba el nacimiento de Mitra, la encarnación del sol en la tierra, la encarnación de la fuente de luz en lo humano. Se le pintaba de negro, no con facciones africanas, sino simplemente piel negra, pero con siempre ribetes de oro, representando sus rayos. Será la encarnación de la luz en la tierra. Mitra. También tenemos noticia de que el 25 a las 0 horas nacía un Quetzalcóatl en Amatlán, estado de Morelos, el que había transformado sus pasiones en altos ideales de servicio a la vida. También los celtas, sabedores a través de los druidas del orden superior, celebraban precisamente marcado entre lunas y este punto del 25 a las 0 horas, es el día más oscuro en el momento más oscuro, o sea, cuando el sol está en su nadir o está en la parte más baja de su movimiento de su eclíptica. Y era un tiempo en donde se reconocían los aportes de las figuras, las personas sociales, que habían aportado algo a la comunidad para enriquecerla, por su vivo ejemplo de virtud y de servicio a la vida. De ahí aquello del famoso pino, que viene de las tradiciones célticas, donde se colgaban los regalos o reconocimientos iniciáticos, reconocimientos de su trabajo al servicio de la vida a ciertas personas. Porque si bien el 25 a las 0 horas es el nacimiento de la esperanza de que vuelva a crecer la luz en todos, también en ellos representaba la posibilidad pronto de que todo renacería. Aunque el frío de invierno empieza precisamente el 22 de diciembre, por ahí un poco antes, y un poco después, un poco antes del 21 de marzo, principalmente, representaba que la fuerza de la vida iba a volver a manifestarse. Un nuevo nacimiento. La muerte y el nacimiento se daban. Así como lo es un parto, así como lo es un nacimiento. Así es. Ya mucho después, 1200, 1300 años después, se le ocurrió a San Francisco de Asís hacer representaciones de nacimientos del evento que se decía que había sucedido hacía miles de años antes, cientos de años antes, para que la gente estuviera más consciente de los personajes y el juego de la vida. Son educadores que vienen a facilitar la comprensión a la gran público de algo que desconoce. La humanidad necesita tocar, necesita ver,
para creer muchas veces. Entonces, el 25 de diciembre, a las 0 horas, llamada en el catolicismo la Misa de Gallo, es una representación muy clara, y siempre lo recuerdo de niño que había una atmósfera muy especial. No era una noche cualquiera, es que vuelve a haber un impulso. Vamos a ver. Tenemos la elipse donde da vueltas la Tierra alrededor del Sol, la elipse. En estos dos puntos son los solsticios de los que estoy hablando. Y esos solsticios marcan el cambio de polaridad entre luz y sombra. Sabemos que tenemos una glándula aquí, en el entrecejo, adentro, que marca esos periodos de armonía o desarmonía entre la luz y la oscuridad, entre el potencial que representa la oscuridad por liberar la luz que contiene, porque ya los científicos lo afirman, y por otro lado, recrear lo que ya se tiene. Se ha hablado mucho de las fechas, que si fue septiembre y que si los pastores y que si no sé qué, pero observen bien, había un fenómeno en el cielo, en el libro de los cielos, que el que sabe leerlo lo comprende. Y vinieron tres famosos reyes magos que no se habla tanto de ellos en los cuatro evangelios, pero sí en algunos de los evangelios apócrifos. Se les asignaron nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, con tres características muy particulares. Ya popularmente se empezó a decir que uno era pelirrojo, que venía de los celtas, de las Galias, porque no hay pelirrojos sino nada más los celtas. Había un negro con un elefante, Baltasar, y Melchor, que era un hombre blanco barbado, que venía de las altas montañas del Irán, del Irak, representando la fuente solar de Zoroastro, etc. Y por casualidad estos tres reyes magos, o sabios, conocedores del orden del libro de los cielos y los acontecimientos que impactan en la tierra a los seres de buena voluntad, especialmente, ellos vinieron preguntando por un rey, por alguien que se coronaba, alguien que conectaba la fuente, el cielo, por eso se usa corona de oro, por la alta conectividad que tiene con las vibraciones celestes. Claro, se puede usar para muchas cosas, hasta mal usarlo, pero para eso originalmente es, para que el que lleva esa corona esté en contacto con los mensajes, vibraciones superiores al servicio de la vida de todo el pueblo. Llegaron y preguntaron a Herodes, el de Judea, no a Poncio Pilato, que era el romano, sino al rey de Judea, a Herodes. Y él no, dijo que no sabían de nada de que iban a ser un rey, pero dice, todo apunta de que sí. Viene alguien coronando la vida, viene trayendo la luz. Y ellos guiados por esa famosa estrella o conjunción de cuerpos celestes, como hay otros que lo interpretan, llegaron hasta el portal de Belén unos días después de que había nacido ese niño, en las condiciones más deplorables o sencillas que puede nacer un niño, en un pesebre, y calentado por un buey y por un asno.
representando que el aliento de estos animales le daba calor físico, pero también el hermano mayor, mi maestro, don José Manuel Estrada, nos hablaba de que el buey es el animal sagrado de Oriente y el burro el de Occidente, porque representa el trabajo, y el otro la fertilidad de la tierra, el buey. Y ahí estos tres reyes magos, sabios, iniciados, conocedores del mundo del plan de la vida, a través del libro de los cielos, porque por eso a través de él llegaron y supieron que era el momento para que esto sucediera, que las tres grandes culturas de Europa, de Asia y de África se unían en un solo punto, a rendir tributo al rey, pero en el rey en el sentido espiritual, el que reina en su conciencia, en el plan de la vida, el que le da sentido y el que da la dirección para vivir de acorde con él. Estos tres reyes magos trajeron a este niño cosas inútiles para un bebé, pero llenas de simbolismo y riqueza para un iniciado, que quedarían como símbolos de la misión que tendría que cumplir. Uno trajo el oro, el otro el incienso y el otro la mirra. Para un bebé, pues bueno, el oro todavía, bueno, para que tenga algo los primeros años de su vida, pero no son útiles para un bebé recién nacido menos. Entonces, el oro representa la alquimia, la ciencia de transformar de la esencia a través de la piedra filosofal, a través de la piedra de los vínculos y relaciones profundas de las cosas, de sus analogías y correspondencias, realizar la gran obra de alcanzar la eternidad, de alcanzar la conciencia de que más allá de las formas todo permanece. Las formas no, pero hay la esencia sí, la alquimia. Y está representada por una pirámide de cuatro lados con cuatro triángulos que aspira a encontrar la quinta posibilidad, la quinta esencia, planteamiento muy antiguo, mucho más antiguo que el mismo nacimiento de Jesús. Ya se practicaba en el Egipto y posiblemente en la Atlántida y en otros lugares por sabios, por aquí pocos que habían reconocido el plan de la vida. También le trajeron mirra, que es un tipo de incienso negro, que representa la magia como un cubo negro. Representa la transformación de la materia, de estados vibratorios, de transformación de estados vibratorios, que eso es mágico. Ya de por sí las vibraciones nos ayudan y nos conectan con ciertas vibraciones, pero el mago opera esta conexión y de acuerdo a su propósito transforma el ambiente interno y externo de la vida para poder alcanzar los mejores y más claros estados espirituales. Es la magia ceremonial, la magia llamada teurgia, que es la conexión de las inteligencias superiores al servicio de la vida en este mundo, con sus mensajes y orientaciones. El teurgo, la teurgia, la que trabaja en la gran obra. Esta venía de las ciencias mágicas del África, Etiopía, Egipto, las mesetas altas de lo que fuera la Atlántida. También el incienso,
que representa el conocimiento profundo del libro de los cielos, del plan celeste, que guía, sepamos o no, queramos o no, los acontecimientos de la vida en su contexto general y particular. No solo es la astrología predictiva de un horóscopo, es la astrología que lleva el plan de la vida a la humanidad por diferentes estadios de autodescubrimiento y de posibilidades de descubrimiento de la vida alrededor nuestra, entre el cielo y la tierra. Eso está representado por una esfera y por el elemento aire, que perfuma y se penetra en todas las cosas. Las tres grandes ciencias del ser, la alquimia, la magia y la astrología. La ciencia de la tierra, la magia. La ciencia del cielo, la astrología y la que une ambas en una transformación alquímica, la alquimia. Que por cierto es un vocablo islámico. Alquimia, la química divina, la conectividad y reacción de la vida con propósitos superiores. La alquimia. Alá, quimia. Dios en sus infinitas relaciones profundas en la química. Estas tres grandes ciencias serían las ciencias que desarrollaría este llamado rey o salvador, que los judíos pensaban que era un rey que venía en sustitución de la casa de David para transformar la cuestión política, pero él no venía a la política. Se vio claramente que no le interesaba mucho la política, aunque la conocía. ¿Cómo no? Y no hablaba muy bien de ella, porque se aprovechaba todo tipo de abusos. Él tendría que transformar un enfermo en un sano. Magia. Conocedora de los artificios de la magia al servicio de la vida, no para poderes personales, sino para servir a la vida. La magia, el sentido de la vida, el servicio. Las grandes problemas y situaciones en que lo veían lo transformaba en sabiduría, alquimia, y lo necesitaba en su misión. Y la astrología, que en varias ocasiones manifestó el plan cuando dice el niño jugando con el león, escogió discípulos, pescadores, transformó los peces y los panes a toda la gente, etcétera. Símbolos de la era de Piscis y de Virgo, conocedor de estas ciencias, artes que se aplican al servicio de la vida. Entonces estos tres reyes magos venían a ofrecer referencias o símbolos tangibles de lo que este gran maestro vendría a demostrar. Los seres humanos tenemos natural miedo a la muerte y al sufrimiento. Él vino a demostrar que había algo más allá, que si era importante transitar en él, no era el fin de la vida, que había una vida eterna al cual prometió a la aguadora del pozo de Marián, a la samaritana. Sed de eternidad, conocimiento profundo de tu eternidad, de tu ser, te ofrezco. Claro, si sigues el camino. Si estás así como estás, pues no, no va a pasar mucho. Entonces, el simbolismo de la Navidad es una síntesis de la esperanza de descubrir el plan de la vida
el plan cósmico, y vivir de acorde con él. Pero hay que seguir un camino, salir de la carencia de recursos externos por la plenitud de los recursos internos, la confianza profunda en el plan de la vida y en la voluntad superior. Este gran maestro vino a demostrar que había algo más allá de la muerte y resucitó al tercer día. Yo les digo a las personas que no se salgan antes de que acabe la película, porque la película no terminó la historia de este gran hombre, de este gran iniciado y este gran maestro de la luz. Por eso se le llamaba el Cristo, de lo que nos trajo como camino a seguir, no solo a creer en él, sino a vivirlo, a reconocerlo y a compartirlo. La Navidad es la oportunidad de la continuidad después de la muerte. Y así fue el gran maestro. Resucitó al tercer día, estos 3 días que van en afinidad con lo que sucede cada solsticio. Son 3 días. Y al tercer día recordó a sus discípulos que tenían una misión que cumplir de llevar la buena nueva, llevar el Evangelio a la humanidad. Ay, somos hijos de Dios y podemos recorrer ese camino en conciencia, con prácticas, con formas de vida, con valores, etcétera, etcétera. Todo esto es una oportunidad para saber que esta sabiduría universal no se circunscribe solamente al tema católico cristiano, que es un fenómeno universal que aplica a toda la vida, más allá de nuestra comprensión o nuestra ignorancia. La Navidad es tiempo de luz, es la fiesta de la luz, por eso tan afín es en tanta oscuridad poner lucecitas que ahora son fáciles porque China las hace por montones. Lucecitas que nos hablan y nos dan esperanza. Nos reafirmamos no en la oscuridad, sino en la luz. En seguir un camino claro, coherente, honesto, comprometido con la vida, ¿sí? Comprometido con nuestra vida. En estos tiempos de oscuridad, que hay mucha oscuridad, y mucha gente se deprime, es muy importante que en vez de deprimirnos, ya en forma práctica la usemos para entrar a la oscuridad que hay dentro de nosotros por afinidad. Es más fácil, es más profundo hacerlo. Y como limpiemos nuestros closets de cosas que no usamos o de cosas que ya no sirven, hacer limpieza interna. Y dentro de esa limpieza interna y en nuestra alma y nuestros sentimientos tan humanos, siempre tenemos algo de pendientes, de reconocer que nos falta volver a intentar una nueva relación con quien tenemos pendiente. Así como quitamos objetos que ya no sirven o que ya no lo usamos para que otros lo usen, la generosidad debe aparecer, pero no para deshacernos de algo, sino para saber que a otros les puede significar y valer mucho. Porque sienten como yo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fue una consigna que lleva a muchos campos, niveles de compromiso. Así, también tenemos que ir a tocar puertas de quienes con quien tenemos pendiente. Y estamos cargando oscuridad, culpas,
problemas, resentimientos. En Navidad no. Tenemos que dar un abrazo porque son nuestros hermanos. Son también caminantes. Independientemente que estemos o no de acuerdo con ellos, nos libera de esta oscuridad interna el hacer actos de reencuentro. Es muy importante que esta temporada del paso de la oscuridad a la luz suceda en nuestros cuerpos también, en no exagerar con las comidas. En el diciembre viene Júpiter y el aguinaldo y los dispendios y la abundancia y no medimos las consecuencias. Pero miren que llegando a la época de Capricornio, como dicen los libros de los cielos, pues parece que Saturno nos dice, hey, exageraste, y nos tenemos los propósitos de año nuevo, los propósitos del nuevo ciclo, que realmente no empieza el 1 de enero, sino desde el 25 de diciembre en la noche. Y para reforzar todos estos eventos en una mecánica simplemente maravillosa y profunda, les voy a compartir que el hermano mayor, y fui comprendiéndolo en el tiempo, el maestro Estrada, y lo sigo tratando de redescubrir y comprender, nos enseñó que, que el 18 de diciembre era una fecha muy importante. El 18 de diciembre hay una alineación natural, astronómica, entre la Tierra, el Sol y hay un potencial de crecimiento muy especial. Y 7 días después, 7 meditaciones o reflexiones sobre el camino con sus colores, planetas, virtudes, etcétera. El 18, 19, 20, 21, 22, 23 y el 24 celebramos la fiesta de la plenitud de la luz. Para aquellos que han estado en Arra, han visto esta celebración y es muy significativa. Es un ambiente verdaderamente espiritual y no solamente material o para la panza es primero, el estómago es primero a comer y a comer, sino de estar más despierto, más ligero, más con un compromiso dándole sentido espiritual a la vida. Estas 7 fechas son muy importantes, nos acercan al nacimiento de la luz, del 18 al 25. Son 7 días, 7 meditaciones. Es una forma de traer la atención sobre la época y su importancia hacia el renacimiento de la luz que empezará el 25 a las 0 horas, el día más oscuro en el momento más oscuro. Y para eso hay que despejar y tener claro qué significa ese camino, el primer chakra, el segundo, los colores, las virtudes, las actitudes, en el gran camino iniciático o de expansión de conciencia. Son fechas de trabajo interior para un resurgimiento del potencial que todos llevamos. Dejemos a un lado, y le recomiendo que sea así, el no puedo, no quiero, no me da la gana, que empiece el otro, yo no, y el yo, cuidado, no es una Navidad, es una muerte, es un aniquilamiento del potencial que podemos llegar a expresar, pero que no lo hacemos, que no regresamos a la vida todo y tanto que nos da. Son momentos de agradecimiento y de reparación de momentos y de almas. Fiesta de la Navidad. Tanto que hacer.
En vez de tanto que abandonarnos, irnos de parrandas y de comidonas, no, es tiempo de interiorización. Veamos lo que hace un árbol. Un árbol tiene dos grandes corrientes. La externa, que es yang, que sube porque tiene más calor, y la yin, que tiene menos calor y es descendente en el centro del árbol. Una sube y una baja. En tiempos de invierno, prácticamente ya no hay ascensión de energía. Toda se concentra en las raíces, en lo profundo, en donde abrevamos el elixir profundo espiritual de la vida, el impulso de la vida. Por eso, primavera explota las ramas con flores y hojas para alimentar en tiempos propicios a esa planta. Esos frutos que se dan en flores se hacen semillas y se dispersan para el verano, para madurar, para las lluvias, para muchas cosas. En el otoño, dada la sequedad del aire por el frío, se sueltan las hojas, se desnudamos nuestro árbol, nuestra persona, y todo va a alimentar las fuentes de la tierra, o sea, lo que se llama la materia orgánica, la composta, el humus. No se pierden las hojas, se convierten en partículas esenciales para alimentar la fuerza en el otro nacimiento para la nueva primavera. Se pudren en el invierno, se secan, se caen. Por cierto, mucha gente siente en el otoño como que hay depresión, como que no sabe qué hacer, como que no ha hecho lo suficiente, como que le falta algo, porque empieza a perder ese impulso hacia afuera y empieza el impulso hacia adentro, en una forma de pulso hacia adentro y hacia afuera, centrífugo y centrípeto. Pero en el invierno, los árboles ya no tienen ropaje, están desnudos, pero toda su fuerza está en sus raíces, en lo más profundo. Por eso digo que siguiendo estas leyes naturales que nos dan mensajes claros, es muy importante hacer un trabajo de carácter espiritual interno, meditativo, reflexivo, y de acciones que dignifiquen nuestra condición, no para que lo nos sobre, sino para ver qué más podemos hacer con lo que ya tenemos. Son tiempos de ahorrar energía, no exponer todo ese calor que llevamos por dentro, porque no, la naturaleza no la hace así. Todo lo lleva hacia el profundo de las raíces. Si pasamos una Navidad espiritual con disciplinas, con convicción de encontrar la fuente que me anima espiritualmente en lo más profundo, que es más fácil en invierno, hay una activación especial con los riñones, etcétera, que se responden a esto, a estas épocas. Tendremos entonces algo que nacerá más adelante y más arriba en nosotros mismos. Pasar de pasiones a ideales nobles, universales y del bien común. El iniciado es tiempo de reconocer muchas cosas que le faltan o también cosas que le sobran. Y actuar de esa manera es actuar con sabiduría, con iniciación, con conciencia de luz, porque el camino es claro, falta recorrerlo. Y es día con día, actitud con actitud, en esta época de invierno, como podemos entrar en más contacto. Son recreaciones y regeneraciones de la luz, su muerte y su nacimiento, porque
Siempre que hay una muerte hay un nacimiento más adelante y más arriba, como oportunidad. Pero la aprovechamos o no, eso es decisión nuestra. Entonces el mensaje de la tradición de iniciados, que observamos estos fenómenos y que nos han enseñado a observarlos, nuestros maestros, se los comunicamos porque puede ser totalmente diferente esta Navidad. En tiempos donde la luz tiene que germinar en la tierra, la luz, el espíritu tiene que hacerse carne, el verbo se hace carne. Ahora falta a los humanos que la carne regrese en estado de conciencia al verbo, a un reconocimiento de lo que anima toda la vida, al macrocosmos, desde nuestro microcosmos. Pero tenemos que encontrarlo primero en nosotros para poderlo reconocer afuera de nosotros. Así empezó la vida de este gran personaje, que vino precisamente en el punto vernal a 0 grados de Aries, en el último grado de Piscis, en el Sol ahí, en la retrogradación equinoccial que apunta a que en el nuevo ciclo habrá una tónica. Siempre el inicio marca la esperanza, la guía, la oportunidad. Sobre estas cosas es muy importante. Aparte, si queremos corresponder en el sentido humano, más que ir a comprar un regalo, hagan aunque sea algo sencillo con sus manos, que lleve algo de ustedes, por lo menos la esperanza de un reencuentro, más allá de las dificultades o problemáticas. Qué falso es comprar y comprar, pero no dar algo de nuestro corazón, de nuestra verdadera intención, de nuestra verdadera comprensión de que el otro es uno conmigo y yo soy uno con el otro. Así un día llegaremos a ese estado de conciencia, pero el camino es largo y probatorio. El gran maestro, el maestro Jesús, símbolo del camino iniciático para esa era y para todas las que vengan. Los símbolos se dan en Piscis, los grandes símbolos. Él tuvo que, para cumplir esa misión ante la humanidad, pasar 3 grandes pruebas, que se habla que el demonio le tentó. Le ofreció los placeres, la comida, posiblemente mujeres, sexualidad. Ese es el animal que llevamos dentro. Pero él dijo, no me interesa, yo no vengo a eso. Pero qué raro, si casi todo el mundo por la panza cae, o por los placeres cae. ¿Cae en qué? Pues en la tentación del instinto de autosatisfacerse, autoseducirse. También lo llevó a las del alto del templo de Salomón y le mostró todas las propiedades que alcanzaba a la vista. Serán tuyas, pero ríndeme culto, o sea, la bestia. Él dijo, no rindo a ninguna bestia y no me interesan. Aunque me las dieras sin pago de impuestos, no me interesa, no me vengo a cuidar propiedades. Y la última gran prueba que la mayoría, con las dos anteriores caían, fue los poderes. Ser más, ser el mandamás, ser el macho dominante, la hembra dominante, los poderes, que los ángeles y todos le servirían, pero si rendía culto al animal que llevamos dentro. Dijo, no me interesa, eso no vengo yo. Pasando estas 3 pruebas de los placeres, de las seducciones, de las propiedades y de los poderes transitorios, banales, porque el poder siempre está en la vida, el Cristo empezó su misión. Estaba más allá de la condición de los que los humanos generalmente apagaríamos un poco nuestra sed de sobrevivencia.
Él demostró que había algo más. Vino a servir, entregó todo y siguió adelante, aunque sigue más allá de la muerte. Eso es conectar la fuente eterna, lo que aspiran los grandes yogis, los grandes alquimistas, los grandes maestros. Ser más allá de que cualquier cosa, porque no importa la forma, sigo siendo. Lo esencial siempre permanece en la eternidad. Todos estos caminos empiezan desde el primer chakra a nivel iniciático, corresponde al primer grado, Muladhara chakra, el reconocimiento de que hay un camino que tengo que pretender seguir, vivir, descubrir. Ese es el compromiso que de alguien que pasa de la inconsciencia al acto consciente de comprometerse a la vida para caminar en ese sentido. No sé si llegar, pero sí caminar en ese sentido. Muladhara chakra es el chakra raíz. De ahí nacen todos los impulsos, hacia abajo y hacia arriba, para los lados, pero hay que trascenderlos porque nuestra meta, nuestro propósito es claro. A partir de ahí empieza una misión espiritual en esa persona, firme. Se representa con tomar la empuñadura y apuntar la espada más allá de las cabezas de las serpientes que representan los impulsos de la vida. Es más allá lo que permanece eternamente. Bueno, con estas anotaciones, estos puntos de referencia, estas relaciones que les he compartido, que me compartió la mayoría mi maestro y el camino mismo que he seguido por más de 50 años, se las comparto, queridos hermanos, para que tengan una Navidad significativa, que no muera más que lo que tiene que morir para que renazca lo que tiene que nacer. Una Navidad consciente, algo más de nosotros mismos. Se abre el derecho de palabra por si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario. Adelante. Por favor, querida Mercedes, que ha organizado junto con los hermanos de Ecuador esta charla, usted asigne la palabra, por favor. Muchísimas gracias, maestra. Entonces está abierto el derecho de palabra. Si alguien desea participar, Alejandra, por favor, adelante. Y buenas noches, maestro, y buenas noches a todos. Maestro, pues yo nada más, pues comentarle que me quedé sorprendida de tantas cosas. Lo he escuchado varias veces hablar sobre esto, pero cada vez lo oigo y como que va completando, y, o por lo menos a mí me queda más claro este camino que hay que seguir. em, que es un camino de lealtad con uno mismo, pues de seguir las enseñanzas, no nada más esta parte del conocimiento, porque siento que nos podemos llenar de conocimiento, pero realmente ese no es el camino, nada más solo el conocimiento, sino realmente realizarlo, que eso es para mí pues sería lo difícil, ¿no? Pero pues estoy tratando de ser congruente y poco a poquito llevar a cabo las cosas. Y pues con su ejemplo, maestro, siguiendo la línea de que nos dejó el hermano mayor y el maestro de la Ferre. Le agradezco mucho toda su dedicación. Gracias, maestro. Gracias a todos. Muchas La gracias, estimada vida Alejandra. no es propiedad de nadie, sino de aquel que vive con ella, pero ni siquiera propiedad. Es una expresión de la luz universal. Así de impersonal es el gran camino. La sabiduría no te pertenece, pero es el instrumento para conectar tu verdadero origen y tu verdadero propósito. Adelante, ¿alguien más?
Adelante, ¿Qué por favor, queridos en este amigos, tono amigas, hermanos, hermanas. algo solemne porque es Gustavo así de Tabango, por importante? favor. Adelante, Gustavo Tabango. Saludos, maestro, a los tiempos le veo, gracias. La pregunta es sobre los villancicos, ¿qué opinan dentro del simbolismo? Es decir, acá en Ecuador se celebra bastante, se canta dentro de la Navidad los villancicos. ¿Se ha escuchado ese tema? Sí, puede explicar un poco. Bueno, los villancicos no es más que recorrer una historia o unos significados, pero la pregunta es, ok, te sabes la canción, pero ¿qué tanto vives esa canción, esa vibración de la que hablas? Esa sería siempre la pregunta. Hay cantos masivos, pero la significación se da uno por uno, en actos, a veces en silencio, comprometido con colaborar con la vida, con mi vida y con la vida de los demás, para que para todos sea mejor. Eso sería el tema de los villancicos, pero básicamente son letanías o leyendas o narraciones de aspectos que resaltan la época y el sentido. La pregunta es qué tanto de ahí llevamos a la realidad, para que tenga una significancia de expansión de conciencia. Es lo que yo le puedo compartir, mi querido hermano Gustavo. ¿Alguien más? El tema de Adelante, por favor. disculpen, el tema de la vestimenta, vestimenta utilizaban antiguamente. Bueno, la vestimenta debe corresponder a lo que estás trabajando. Que la vestimenta dice porque la mona que se viste de seda, mona se queda. Hay que darle vida a las ideas en actos, en acciones, en crillas que se dice en yoga. Y no esperar los frutos de la acción, sino hacerlo porque es lo correcto. Un iniciado hace lo correcto en el momento correcto, con la vestimenta correcta para el propósito correcto. Todo tiene que coincidir. Es lo que yo le puedo compartir. Maestro, buenas noches, merceditas, buenas noches. Yo quiero agradecerles profundamente esta nueva visión de la Navidad. Para mí ha sido un momento de reflexión interna y también pienso en cuanto a mi actitud, que debe ser diferente a la que he tenido antes. Eso de limpiar primero mi casa material, mi cuerpo, mi mente, mi entorno, para poder ver la luz y también transmitir la luz. Para mí ha sido una conferencia muy interesante que ha tocado mi corazón. Mi gratitud para ustedes y mucha luz, mucha sabiduría y más amor para todos en esta Navidad. Gracias, maestro, gracias, Merceditas. ¿Cuál es su nombre? Pilar Torres. Sí, para ponerlo para que la gente la conozca, querida hermana, porque había un nombre ahí medio raro, pero ahora sí ya, Pilar Torres de Ecuador, De Ecuador, estoy en Riobamba. Maestro. en Riobamba. Muy, le mando un abrazo y gracias por todas sus atenciones cuando estuve por allá. Bien, ¿alguien Gracias. más? Sí, adelante, Mercedes, te asigna las palabras. Creo que hay alguien que está levantando la mano, Mercedes. Mercedes. No está para eso. Bueno.
Adelante, María Guadalupe. Buenas tardes, muy honorables a Chela, buenas tardes a todos. Pues agradecerle profundamente, maestro, que nos comparte toda su sabiduría, su conocimiento, su sabiduría. Y personalmente a mí me interesa mucho todo esto de la Navidad porque va a ser la primera vez de mi esposo y yo que tenemos 47 años de casados, que vamos a poder celebrar la Navidad con 5 de nuestros nietos y nuestros 3 hijos. Entonces, para mí es muy significativo porque precisamente ya puse el nacimiento y les voy a decir de una manera resumida el verdadero significado de la Navidad. Y con todo lo que usted nos ha dado, pues me va a enriquecer. Y a mi nieto, que es el que va a coordinar todo eso con mi ayuda. Se lo agradezco profundamente. Que Dios le bendiga. Solamente como información para que vean cómo se sincronizan las cosas. En este momento está naciendo mi séptima hija, mi séptima nieta. Ella estaba naciendo y yo hablando de la Navidad, ¿qué les parece? Luz, Sí. ¿verdad? Se llama. Sincronías de la vida en luz, Nayara, sí. Qué bendición, mucha alegría. Sí, sí, Felicidades, maestro. Qué bendición. Dios le sí, bendiga. Felicidades, maestro. Satino. Felicidades, maestro. Muchas felicidades. Felicidades, Felicidad. maestro. Sí, Maya, ya tendrás una primita por ahí algún día para jugar. Sí, qué bueno. Bueno, adelante con Felicidades y Santa besos. desde Los Ángeles. Felicidades desde Michoacán. Desde Uruapan. Noches, mi honorable maestro. Buenas noches a todos los presentes. Maestro, eh, ¿por qué es el primer grado al que representa en la tradición iniciática en la noche de la Navidad? Porque es esa convicción de seguir el nacimiento de la luz. Todos nacemos con un potencial infinito, pero no lo despertamos o no lo llevamos a nuestros actos para compartirlo con el resto del sistema, con el macrocosmos. Se le dice que es el grado del niño Dios, el niño que lleva en su linaje la chispa divina, pero que todavía no actúa como si esto correspondiera. No se siente ni siquiera seguro de tener ese linaje divino, pero claro, no para la soberbia y el acrecentar la ambición, sino por todo al servicio con humildad, al servicio de la vida. A eso nació este gran caminante, este gran muestra, símbolo del sendero iniciático, el Cristo, Jesús el Cristo. Y así en ese linaje, en esa transmisión espiritual, sigue en cada era, ya en esta era también vino en la segunda representación del Hijo del Hombre, como lo dijera el mismo Cristo en su primera etapa, en su primera era, para traer una unión entre el espíritu y la verdad, entre la ciencia y la religión, entre la comprensión de la sabiduría que hemos heredado pero que no la conocemos o no la ponemos en práctica. Y eso es lo que salvará las almas y no una sola fe, sino un compromiso real, cotidiano, ejemplar de lo que estamos buscando y traduciendo en hechos en nuestras vidas y en la vida de los demás. Adelante, sí, ¿alguien más? Mercedita, ¿está por ahí? Sí, ya ingresé desde el teléfono. Ah, ok, perfecto, sí. Muchas gracias. Para que esté así, Entonces, sírvanse tomar la palabra, por favor. Ahora no es posible que pueda ver sus manos levantadas, solamente digan con permiso y adelante con sus preguntas o aportaciones.
Adelante, Víctor Hugo. Maestro, buenas noches y hermanos, buenas noches. Maestro, una pregunta. En las festividades navideñas, cuando se congregan los familiares a este tipo de reuniones, se utiliza mucho la palabra salivación de alimentos. Ahí la palabra esta no nos la podría profundizar un poco más, maestro. No, nunca la había escuchado como para eso. Salivación, pues para mí es otra cosa, pero este, no lo sé. No sé si sea el agradecimiento antes de ingerir los alimentos, no, no lo sé, porque es la primera vez que lo escucho. Sí, yo lo he escuchado mucho en las casas que dicen, te invitamos a las salivaciones. Entonces yo he investigado algo que usted comenta, que es el gusto a los alimentos, pero ¿con qué fin? Para el convivio humano, convivio familiar, la unión, no sé algo. Por eso me atreví a preguntarle eso, maestro. Bueno, yo creo que aquí cada grupo, cada persona le va dando una interpretación, porque cuando yo tomo un alimento, ya viene bendito por la luz, por el sol y por la tierra, por el aire, por el agua. Viene con bendición, habla bien del camino que ha recorrido para poder ser un fruto asimilable, un fruto que nos da energía y nos da facultad de funcionar. Ya viene bendito. El tema es qué hacemos con lo que recibimos en nuestras acciones, porque todo con lo que nos alimentamos se va a transformar en movimiento, en emociones, en pensamientos, en espíritu. Lo mismo que una persona puede comer, puede ser un narcotraficante, puede comer eso y ser una persona que lleva paz, armonía y esperanza. No es el alimento, sino en qué lo transformas. Es un compromiso. Ya viene bendito, pero ojalá así lo transmitieras. Es una gran responsabilidad. Todo lo que recibimos. Es tiempo de dar gracias por todo lo recibido y poner la actitud de compartir todo lo mejor como personas, como familias, como sociedad, como humanos, con la vida. Lo primero que hay que hacer para elevar el espíritu es ser agradecidos y luego comprometidos en hacer buen uso de lo que la vida nos ha dado. Es lo que yo le puedo comentar. De ahí salen derivaciones, particularidades, usos y costumbres, etcétera. Gracias, maestro. De nada. Maestro, disculpe la pregunta. ¿La simbología del pesebre y de las ovejas cuál es? Gracias. El pesebre es donde comen los animales, precisamente el asno y el buey, que son ejemplificaciones simbólicas del Oriente y Occidente, el animal sagrado de Oriente, que es la vaca, que fertiliza las tierras, da leche y es muy generosa. Y es como la luna, es un culto lunar femenino. Amamantar con leche, quesos, etcétera. Y por otro lado, el de Occidente, el burro, el trabajo, que fue un animalito que nos llevó a grandes expediciones, cargando sobrecargas increíbles. Muy noble el burrito, aunque rebuzne, pero es muy noble. A veces nosotros también rebuznamos, aunque seamos nobles. Nos andamos quejando. Entonces, el pesebre es algo que nace desde lo más sencillo, pero no deja de tener una estrella que le guía. Por eso siempre se le pone simbólicamente la estrella al pesebre. Representa la guía que te lleva a ese nacimiento, no buscando más cosas materiales, sino tu verdadera herencia espiritual, la luz,
que ha sido heredada, el linaje divino, y nace Ya. desde ahí. El Buda nació de ser muy rico, tener todo, y renunció a ello. Y el Cristo no tenía nada. ¿Se acuerdan de la famosa letanía de los de andar pidiendo posada? Ni Y dónde no lo colocar. recibían. Y Ya. el único lugar fue ese con los donde había el calor de los animales, oriente y occidente. Y las ovejas era lo que los pastores que observaban ese fenómeno celeste, porque observaban las noches, no se podían dormir mucho tiempo, viviendo así en las montañas, pero reconocieron que algo importante había llegado. Eran pastores de ovejas, pastores de rebaños de ovejas, que en aquel tiempo la oveja representaba un bien muy preciado. Mm, Dicen que el carácter de los hombres es muy parecido al de las ovejas, que somos necios, testarudos. ¿Será por eso? Las ovejas son nobles y obedecen, las cabras son las que son muy rejegas, son, van por donde se les da la gana, la oveja por donde le indica el pastor. ¿Ya? Y el Cristo mismo se refirió él como un gran pastor, cuidando a sus ovejas en todo momento de que no se desvíen del camino y que no se vayan por su cuenta, sino siempre sigan la orientación del pastor. De hecho, hay una expresión, el Agnus Dei, que es el Cordero Divino, que quitas el pecado del mundo, el Agnus Dei, ¿m? Que el Agnus representa eso del Cordero. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Y el simbolismo de los Reyes Magos después de Y hablé Navidad. de él como los tres del oro, de la mirra y del incienso. Ya hablé de ello. Y representan las ciencias o la arte del ser. El ser se puede transformar y seguir siendo el mismo. El ser puede elevarse y expresarse en el cielo o en la tierra, la magia y la astrología, pero la que une a los dos es la alquimia, es las ciencias profundas de un alto maestro que conoce el camino y que expresa en sí mismo el linaje divino que está en todo, pero un potencial vivo. Recordemos que la energía puede ser estática o puede ser cinética de movimiento. Lo estático lo vuelve en movimiento. Esa es la virtud del primer chakra. Es la autolocomoción, es la expresión del primer chakra. Por ahí empieza, no quiere decir que ahí acabe. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, aquí nos pone Gloria Paulín. Sí, y hablé de África, del Medio Oriente y de Europa. Tres grandes escuelas de sabiduría, la céltica, la egipcia y la zoroastriana, de las grandes montañas del Medio Oriente, que luego conectan hacia los Himalayas. Adelante, Víctor Hugo. Maestro, disculpe, otra pregunta que viene a mi mente. ¿La ceremonia del Fuego Nuevo del 24 de diciembre es la equivalente a la que usted realiza
llamada la plenitud de la luz o es otra cosa? A ver, la del fuego nuevo es el 22 de junio, hemisferio norte. Renovación del fuego. Los antiguos mexicas destruían todos sus artefactos de barro y los devolvían a la tierra para construir nuevos. La renovación de lo que puede hacer el fuego. Y el 24 en la noche, en la meditación, la séptima meditación, hacemos una celebración de luz, la luz de cada uno en una gran luz, como en Lagartha Shanga, en la tradición de la fraternidad blanca, se acostumbra o es la señalamiento. Las pequeñas luces a hacer una gran luz. Ese es el 24 en la noche, porque está la esperanza de que a las 0 horas empezará de nuevo un nuevo ciclo de luz solar. Ha terminado el solsticio, 3 días de sol quieto, y empieza el acrecentar de la luz a partir del 25. Se celebra no la entrada al solsticio, sino la salida del solsticio, porque es cuando el sol empieza a incrementar su luz. Adelante, ¿alguien más? Gracias. Maestro, ahorita con todo lo que mencionó y lo del primer chakra, y que, bueno, es el equivalente, podría ser al despertamiento o más bien la rectificación sería como del primer grado, que es el GETULS, y por eso es que es esa Ya, transición sí, sería adelante. esa sí, sería esa transición de la oscuridad a la luz, o sea, cuando uno empieza como el primer chakra se empieza como a ver un poquito más claro, podría ser esa Más bien es eh, el tiempo de confirmar mi compromiso. Ya lo he estudiado, ya lo he probado, ahora me comprometo o no. maestro, ¿y qué pasa cuando se sale antes de llegar al primer grado? O sea, ¿no hay compromiso? Pues no, ¿O las pruebas no hay, no alcanzan? todavía tiene otros intereses. Está bien, vaya y cúmplalos. A ver a dónde le llevan. Nosotros no estamos para prohibir ni imponer nada. Estamos para orientar, para recomendar y para advertir. Esa es la gran ciencia de la sabiduría. No impone ni prohíbe, solo orienta, recomienda y advierte, porque ya hemos caminado y sabemos los riesgos naturales o los puntos que tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre hay advertencias muy útiles. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Nosotros empezaremos este 18 de diciembre, como les he indicado, el día que está alineada la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia. No es invento mío, es un tema astronómico, físico, pero que también tiene un gran impacto en todos los niveles. Y luego son 7 días hasta llegar al 25 por coincidencia, pero debe ir germinando en cada nivel esa conexión al macrocosmos. Una pregunta, maestro. ¿El evento del 18, a partir del 18, es solo presencial o es presencial y virtual? Es presencial solo. Muchas gracias. Y nada. Lo que sí vamos a hacer es que el estudio previo a cada meditación sí lo vamos a grabar, pero ya la meditación y la concentración tibetana que realizamos para ese momento, no.
no se manda por Zoom, pero el estudio sí se puede. Ya hay varios años que se han grabado las 7 estudios previos a la meditación de cada grado, de cada color, de cada nivel, de cada esfera, estrato que tenemos que ir recorriendo, porque representa el gran camino. Muchas gracias. A Nos usted. compartirán seguramente. Mientras se animan a preguntar, les comentamos que el día 8 de enero nuevamente tendremos una mesa redonda con el maestro Ferrara y algunas personas más para hablar como un preámbulo a un taller de la sexualidad animal, humana y sagrada. Así que, por favor, anoten en sus agendas. Y si alguien tiene alguna pregunta, adelante, por favor. No veo manos levantadas. Aquí hay otra. Estamos enlazándonos entre Ecuador, un país muy particular en el ombligo del mundo, con México, con Jico, con diferentes lugares, Estados Unidos. Es una maravilla que podamos compartir también estos temas y que a todos nos unen más allá de las fronteras físicas o emocionales. En un concierto de la mecánica, de la funcionalidad y de la identidad de la luz en lo humano y lo humano en la luz. ¿Alguien más? Pues espero que cada quien haga su Yo, agenda de permiso, maestro. buenos Permiso muy respetable. Adelante. Maestro, se habla mucho de un cuarto mago. En la simbología de la existencia de ese cuarto mago, ¿qué nos podría compartir? No sé porque no conozco los fundamentos para hablar de eso. Siempre en los apócrifos y se ventilan 3 magos. Pues sería que el cuarto mago es el que asimila lo de los 3 y lo transforma en iniciación viviente. Puede ser, pero estoy interpretando con algo que le dé sentido a esa propuesta, porque se puede opinar mucho, pero no se puede demostrar muchas cosas. Y que el quinto evangelio y que el no sé qué, se toman privilegios de cosas que no son comprobables o no tienen la suficiente sustento, hasta donde yo he podido estudiar algunas, no todas. Más me llevo atención hacia cómo lo practico, lo que ya sé, que querer más y más y más. La letra mata y el espíritu vivifica, se dice por ahí en la tradición. ¿Alguien más? No, no hay nadie más. Entonces, de nuestra parte, de la célula Ecuador, de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar, Colegios del Norte, con nuestro guía, nuestro maestro, el muy honorable Sachela Javier Ferrara, muy agradecidos por aceptar la invitación y a todos ustedes también con la gratitud de habernos acompañado. Les esperamos en próximas charlas que ya les iremos dando a conocer. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Mercedes, igualmente. Actividad Muchas gracias. significativa. Muchas gracias, buenas noches a todos. Sí, Muchas gracias, por buenas bien. noches. Muchas gracias, maestro. Gracias, saludos. Felicidades. Gracias, Buenas maestro. noches. Gracias por todo lo que Abrazo. compartiste.
Feliz noche. Navidad, sino felicidad, Navidad significativa y Gracias, gracias. de acuerdo a la luz. Adelante, Pax. Pax, Por allá maestra. Gracias.